Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Estamos aquí con ustedes para continuar conversando temas de la región y del mundo. Temas en el marco de este año, que es un año que nos ha traído una situación que es para estudiar, que es para analizar, que es para comprender. Estamos hablando de un año de la pandemia, la pandemia más famosa de los últimos 100 años, la del COVID-19. Y vamos a conversar sobre los temas regionales y globales hoy de nuevo con un invitado especial, que más adelante se lo va a presentar Manuel Escalante. Saludos, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, queridos televidentes. Como siempre, faltan palabras para agradecerles la gentileza de su sintonía. Cada sábado a las 10 de la mañana, aquí en RNN Canal 27, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y como dice Víctor, el 2020, contrario a todo lo que se vaticinó, nos ha traído lo peor que puede pasar en el mundo, que es la pandemia. Porque es todo el globo que está afectado, no hay una exclusión. Eso lo complejiza y como siempre sabemos que hay una política pública de asistencia, de atención, pero también el Estado pierde muchas opciones de ingreso. Todo eso complica el entorno, la nomenclatura de la gobernanza. Hay que analizar tanto local como global. De hecho, nosotros somos abanderados del término local, que es la combinación de lo global con lo local. Y de eso estaremos hablando con nuestro invitado, Juan Luis Contreras, internacionalista, de los profesionales más completos para ver esta panorámica global en qué se puede convertir, es un internacionalista. Juan Luis, bienvenido de nuevo a tu casa ya. Conexión Global RD. Gracias Manuel. Un saludo, buenos días a todos los televidentes. Un saludo especial a mi profesor Víctor. Saludos, Juan Luis. Encantadísimo de tenerte de nuevo por aquí. Igualmente, para mí es un honor realmente estar aquí con ustedes en una segunda oportunidad. Juan Luis, a mí se me ocurre preguntarte, porque muchas personas conectan, interpretan al internacionalista con geopolitólogo. ¿Es lo mismo? ¿En qué son parecen? ¿Y qué es realmente un internacionalista? ¿Por qué ustedes son tan importantes en los análisis locales? Bueno, realmente no es lo mismo. Un internacionalista es un estudioso de las relaciones internacionales específicamente y tiene, podría yo decir, una visión más abarcativa de todo el aspecto de geopolítica, de economía, de derecho, de política sobre todo. Entonces, un internacionalista es un estudioso de los procesos internacionales y para ello tiene que tener obviamente una base muy fundamental en derecho, en economía, en política, en geopolítica. Entonces, es este profesional que abarca todas estas ramas de la ciencia. Perfecto, excelente definición. En ese sentido, Juan Luis, si tuvieras que hacer un análisis sobre la panorámica de América Latina, nos vamos a quedar a nivel regional, aunque siempre es local, porque va América Latina es América del Sur, Centroamérica, Norte, Caribe, y ahí estamos nosotros. Con relación al 2020, ¿qué podemos decir, Juan Luis? Bueno, Víctor, Manuel, fíjate que la crisis sanitaria, la evidente crisis sanitaria que nosotros tenemos actualmente en el mundo, ha puesto en evidencia ha puesto en evidencia los flagelos y las grietas que nosotros ya teníamos como región. Es decir, todo esto específicamente para nuestra región, América Latina y el Caribe, acrecentó de una forma u otra las problemáticas, los flagelos que como países en vía de desarrollo nosotros tenemos actualmente. Puso en evidencia a nivel sanitario con la deficiencia de nuestros hospitales, puso en evidencia la necesidad que tenemos a nivel de educación, a nivel de economía. Nosotros como país específicamente dependemos mucho de los servicios y del turismo sobre todo, y la pandemia
precisamente afectó de manera muy directa estos sectores. Entonces, el 2020, de una forma u otra, desmontó muchas teorías, muchos mitos de acuerdo al crecimiento económico de nuestra región. Está muy evidenciado también en todas las estrategias y las ayudas internacionales que nuestros países tuvieron que pedir para poder de una forma u otra sobrevivir a estas. Entonces yo creo que el 2020 lamentablemente puso en evidencia lo que ya nosotros sabíamos y lo que ya nosotros estábamos hablando a nivel de educación, a nivel de economía, a nivel de seguridad, a nivel de salud sobre todo. Como se Entonces, dice, Juan Luis, la pandemia del 2020 nos hizo que nos hubieran el refajo. ¿Podemos decir eso? sí, realmente. Y esto es muy necesario entenderlo y analizarlo porque el ideal de las comunidades, de los países, es que se preparen con soluciones sustentables y que sean a largo plazo. Ya nosotros no podemos estar hablando de soluciones mediáticas. Y justamente la crisis sanitaria puso en evidencia esto. Nuestros países de América Latina y el Caribe tienden a dar soluciones muy mediáticas, soluciones que es a corto plazo. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros estamos demandando de gobernantes que tengan una visión hacia el futuro y que entiendan los escenarios y que entiendan las tendencias sobre todo y que estemos preparados como país y como región para justamente enfrentar esos retos que son eminentes y que van a pasar. Juan Luis, hay un punto que resulta, desde mi punto de vista, muy preocupante. Cuando hay crisis importantes en cualquier lugar, lo que se busca es la unidad para poder enfrentar la crisis unidos. Hemos visto que no hace muchos días en el Asia-Pacífico se han unido los países para juntos cooperar y enfrentar esta situación de debilidad que va a dejar la COVID-19. Europa continúa siendo un continente ejemplo en la unidad. África también está trabajando en esa dirección. ¿Qué se puede decir de América Latina? ¿Seguimos cada quien por su lado? Qué bueno que usted hace ese planteamiento, señor Víctor, porque realmente, como usted bien menciona, cuando nosotros vemos los sistemas de integración económico, que así es que se llaman, ese es el marco de la Unión Europea y alianzas que existen entre las regiones. Cuando nosotros ponemos en balanza nuestra región en comparación con estas regiones, nos damos cuenta que lamentablemente estos sistemas de integración económica y política que existen en nuestra región, muchas de estas soluciones todavía están en consultas o están en las resolutivas quedadas en el papel. A raíz de las conferencias internacionales, a raíz de las últimas colaboraciones que la región ha estado haciendo, estos impulsos todavía se están en papel, lamentablemente. Esa es la realidad. La realidad es que América Latina sigue esperando la cooperación de otras regiones, específicamente a nivel económico, para poder hacer algo. Y esto es algo que yo destaco en esta oportunidad, porque nosotros como región ya tenemos que dejar de casarnos con las potencias. Y yo quiero definir esto. Como país y como región, la historia nos habla de que nosotros nos hemos casado con las potencias y no hemos sabido aprovechar lo mejor de los diferentes escenarios. Entonces, esto de una forma u otra limita el avance y el progreso de nuestra región, porque la integración, para que se dé una integración a este nivel como la Unión Europea, nosotros tenemos que estar bien entendidos, nosotros como países de la región. Debemos de llegar a un entendimiento tal que exista un nivel de confianza, que exista un nivel de integración, de compromiso sobre todo y de voluntad, sin mirar mucho hacia afuera. Yo creo mucho en eso, en que la mirada tenemos que redirigirla hacia nosotros, hacia la región, que sea mucho o Entonces, poco, pero Juan es lo que Luis, tenemos, y construir en base a eso. escuchándote, aunque no usaste la palabra, parecería que el criterio individualista
no comunitario sigue imperando en América Latina y ese es parte de su problema. Sí, realmente. Y se debe también, más que nada, a los compromisos que como países a veces asumimos directamente ¿Con quién? con otro sistema de cooperación a nivel general. Y esto muy claro. Bueno, y hablando un poquito de República Dominicana, fue lo que vimos, por ejemplo, con la declaración de Luis Abinader y su estrategia del cambio de dirección a nivel comercial con los Estados Unidos. Pero anteriormente el presidente de la administración de Danilo Medina invirtió mucho en lo que fue las relaciones con China. Y ahí es donde yo voy. ¿Por qué nosotros como país tenemos que romper con uno para quedar bien con otro? ¿Por qué nosotros no podemos reinventar un escenario donde podamos suplir a esas diferentes potencias? ¿Por qué nosotros tenemos que casarnos con la potencia? Ellos no lo hacen entre sí. Ellos, independientemente de la competencia comercial que tengan, ellos mantienen sus relaciones porque hay un interés, y ellos cumplen con sus promesas y cumplen con sus tratados. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe, ese no ha sido el caso. Yo creo mucho en eso, en ser más inteligente, en ser más estratégico. Lo que le suplimos a Estados Unidos, a lo mejor hay otros productos que nosotros podemos suplirle a la región de Asia. Por ejemplo, Y tú señala Juan Luis, esas rupturas que tenemos, que hacemos. Y vamos a poner un ejemplo claro. Nosotros rompimos con Taiwán, que como nadie nos apoyó, nos sirvió para hacer negocio con China. Ahí debió haber una estrategia que permita el negocio con ambos, porque primero yo soy dominicano, este es mi país, soy el responsable de 11 millones de ciudadanos a quien yo debo garantizarle los mejores negocios posibles. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Exactamente. Es eso, es exactamente eso. Eh, esa es la mala práctica que muchos de los estados han estado incurriendo en poner todos sus esfuerzos concentrados en una sola línea de cooperación. Y esto tenemos que analizarlo de manera muy pausada, porque, por ejemplo, en enero se realizó una reunión, una conferencia internacional para justamente medir los niveles de exportaciones e importaciones que se iban a estar haciendo justamente en el 2020. Y nada más y nada menos, China se comprometió a aumentar los niveles de importación de productos de bienes y servicios de los Estados Unidos a no más de 77 mil millones de dólares. 77 mil millones de dólares. ¿Y por qué esto es importante para América Latina? Porque esto de una forma u otra excluye las cooperaciones que se estaban haciendo con China. Porque China, por más rica que sea, no tiene la capacidad de hacer un compromiso de este nivel con todos los países. Entonces, esto de una forma u otra, este compromiso asumido por China con los Estados Unidos pone en riesgo las exportaciones que salían de América Latina hacia la región de Asia. Entonces, y aquí es muy importante, nosotros como latinoamericanos tenemos que abrir los ojos. No es inteligente, no es estratégico nosotros abocarnos exclusivamente a una sola línea de cooperación. Debemos de trabajar la estrategia de que sí podemos estar en colaboración con diferentes potencias, con diferentes países, no solamente... Y que la estrategia, Juan Luis, consista fundamentalmente en un criterio patrio, o sea, primero el país. Hay un aspecto, Juan Luis, que también es preocupante desde mi punto de vista, y es las tensiones políticas en las Américas. América Latina está muy ideologizada, y yo pienso que el problema de América Latina no tiene que ver con ideología, sino con la producción de riqueza en términos unitarios, de unidad. Entonces, viendo el contexto de América Latina, ¿cómo tú pudieras hacernos un análisis de la panorámica política en las Américas? Bueno, vamos a hacer algo. Control Master nos acaba de hablar de que el tiempo del primer bloque se agotó.
Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos vamos a retomar el tema que está planteando Víctor. Quédese con Conexión Global RD, hoy con el internacionalista Juan Luis Contreras, analizando la panorámica de América Latina de carácter al año 2020. Volvemos en breve. Muy bien, continuamos aquí con Conexión Global RD y con nuestro internacionalista invitado. Tiene un manejo espectacular de los temas de la región y del mundo, y esto es sumamente importante en los tiempos actuales. Son tiempos globales, tiempos locales, tiempos, como Manuel lo ha dicho muy bien, tiempos locales, porque hay que vincular lo local con lo global. No podemos nunca olvidarnos, como lo dijo Juan Luis, América Latina tiene que mirar hacia adentro, tiene que ser capaz de desde lo local tener una mirada hacia el mundo. Juan Luis, y en ese sentido, nosotros te hacíamos la pregunta de que, ¿qué está pasando en términos políticos en América Latina? Porque desde una óptica imparcial se nota como que hay una ideologización de la política que está influyendo de manera gravitante también en el desarrollo de la parte económica y social y Y cultural. una polarización, Víctor, niveles de Sobre violencia. todo, sí. Yo más que idealización, yo lo titularía así, como el señor Manuel lo acaba de mencionar, una polarización. ¿Y esta polarización de dónde viene? Viene justamente porque hace de años hacia acá, hacia el presente, una década, se está dando un fenómeno muy especial en nuestra región y es justamente el reconocimiento de la comunidad internacional dirigido hacia los grupos minoritarios. Y estos grupos minoritarios, aunque en efecto no tienen muchas personas, pero estos grupos minoritarios tienen el poder de la comunicación en sus manos y tienen el poder de la juventud en sus manos también. Así que Cuando tú hablas de comunicación, te refieres a las redes sociales, exactamente, la plataforma que han potenciado el alcance de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Así mismo es. Entonces, estos grupos de jóvenes, estas organizaciones no gubernamentales con reconocimiento internacional y apoyo internacional, están haciendo eco de lo que creen, de lo que piensan, de lo que consideran, dirigido específicamente a los gobernantes actuales, que en muchos de estos casos se está dando también una ruptura en lo que es los sistemas partidarios por medio de la corrupción. Entonces, hay un reclamo, hay una necesidad de alzar la voz que se está dando y sobre todo de hacerse sentir. Entonces, hay una polarización desde la sociedad que ha permeado incluso los sistemas políticos, porque estas personas de la sociedad civil han decidido incursionar en la política y han decidido permear la política y han decidido de una forma u otra provocar una movilización ciudadana para justamente provocar los cambios gigantescos que sus países necesitan. Entonces, esto es lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Podemos decir, Juan Luis, que dentro de esa sociedad civil fundamentalmente está involucrada la clase media de los países que están polarizados. Suele ser muy común. Totalmente, sí, totalmente. Es la misma situación y esta clase media de una forma u otra tiene influencia sobre la clase baja, pero también tiene conexiones con la clase alta. Entonces, sí, está en una posición muy ventajosa que le permite mirar los diferentes escenarios
y tiene tacto y sabe moverse. Y sobre y todo si tiene son influencia. estratégicos, Juan Luis, pueden influir más abajo y negociar más arriba. ¿Lo dije bien? Sí, realmente realmente es así. Realmente es así. Entonces, esto es lo que está pasando. Dígame. Tomemos un caso, por ejemplo, lo que Ajá. pasa en la En situación de Perú, Venezuela. hoy de La situación de Venezuela, Venezuela es Perú, la más evidente, diríamos, la crisis en Venezuela. La crisis ahora, los cambios que se van produciendo y la situación que se ha producido en Brasil, la Sí, situación que se va produciendo en Bolivia, ahora sí. Perú, Perú, Ecuador, pero en Centroamérica hay que observar que Centroamérica tiene situaciones de tensiones en Guatemala acaban de quemar el Congreso hace pocos días. Guatemala, Correcto. Honduras. Sí, Bueno, el más estable sigue siendo Costa Rica. Tenemos Haití con una situación de tensión y de estrés permanente. República Dominicana Permanente. mucho vivió un estrés bastante serio. O sea, América Latina vive momentos de mucho estrés político y tú piensas que el liderazgo tú piensas que solo son las clases medias y los grupos, diríamos ahora, que están pidiendo visibilidad, diríamos, los grupos minoritarios, o hay algo detrás, o hay una fuerza detrás de todo esto. Exacto. Lo que Víctor, déjame interpretarte, Víctor, porque yo tenía esa misma pregunta y quiero agregar una palabra que creo que es clave. ¿Están siendo inducidos estos grupos minoritarios al mismo tiempo que son financiados por alguna mano poderosa, entre otras cosas? Completando la pregunta de Víctor. sí, yo diría que hay mucho de todo, realmente. Hay Sí. mucho de todo. Hay Hay mucho de todo. ideología, hay polarización, hay Hay inducción, mucho de hay todo. recursos, hay manipulación, hay de todo. Fíjense, hay mucho de todo y queda muy evidenciado porque son las mismas narrativas que se dan en los países. Hay un patrón a seguir, hay una tendencia. Y Sí. Es yo como si quiero, fuera un modelo. Me explico, por eso fue que yo te lo dije. Si tú sí, razonas, casi son los mismos elementos y el mismo modus operandi. Entonces eso no puede ser coincidencia. sí. Cuando estuve aquí la semana pasada, yo estuve hablando sobre la narrativa social y política compartida que nosotros tenemos como región. Y ahí cobra sentido este título. Cuando hay procesos que se repiten de una manera tan puntual, al dedillo, Sí. cuando ponemos en comparación las situaciones de América Latina y el Caribe. Usted mencionó el caso, por ejemplo, de Perú, Víctor, y ahí yo quiero tomar ese caso de estudio. Por ejemplo, el caso de Perú. Hay otro planteamiento que yo quiero dejar establecido, es que no solamente la clase media ha decidido incursionar hoy más que nunca en política, sino que también la sociedad ha entendido un poquito más los roles de los poderes del Estado. Y ahí me quiero referir específicamente a los congresos. ¿Cuál es la funcionalidad de los congresos? ¿Cuál es el impacto de los congresos? Cuando nosotros vemos en los sistemas republicanos la división de poder, nosotros vemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Generalmente, la persona de calle consideran que el poder ejecutivo es el poder más preponderante, es el poder con más relevancia por encima de otros, y no es así. Lo es el poder legislativo, porque el Sí. poder legislativo, y ahí hay una fórmula que quiero explicarla aquí, es el que crea las leyes. No es porque simplemente esté la representación del país representado en su congresista, sino que también ellos tienen que crear las leyes por medio de la legislación. Esta ley sale y va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de promulgar la ley que se crea en el Congreso. Y el Poder Judicial está para hacer cumplir lo que se creó en el Congreso y lo que se promulgó en el Poder Ejecutivo. Entonces, esta fórmula, yo siento que nuestras comunidades, de una forma u otra, están un poquito más educadas respecto a la funcionalidad del Congreso. La verdadera batalla se debe de lograr en el Congreso de los países.
allí es que se debe de librar las verdaderas batallas. Y allí es que se están librando las verdaderas batallas. Fue lo que pasó en Guatemala, por ejemplo. Se iba a aprobar un proyecto presupuestario para el 2021 y este proyecto presupuestario le hicieron una disminución importante al sector educación y al sector salud. O sea, esto no hace lógica. No, las dos variables más importantes de cualquier país. Y no solamente esto, es un estado de excepción que tenemos ahora mismo por el tema de la pandemia. Cuando sin vacuna y que por ende no sabemos a dónde va a parar esto, ¿no? Sin vacuna, cuando la CEPAL lo que está diciendo es, hey, señores, inviertan, olviden todo, pero no olviden de invertir en educación e en salud. O sea, olviden esto, porque tenemos que invertir, olviden todo lo demás, pero nunca dejen, por encima de la presión fiscal que ustedes tengan, nunca dejen de un lado, sobre todo lo contrario, aumenten el presupuesto del sector salud y el sector educación, porque son los dos sectores que se necesita hoy más que nunca. Y esto ellos lo dicen por la proyección de retroceso que nosotros vamos a tener específicamente para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es la reducción de la pobreza. ¿Cómo nosotros pretendemos reducir la pobreza con un sistema sanitario quebrado? ¿Cómo nosotros pretendemos tener una reducción o eliminación de la pobreza cuando no tenemos personas educadas? Y si le sumamos a eso la falta de acceso a la tecnología, a la Internet de nuestras comunidades en vía de desarrollo, pues entonces se agrega un peso mayoritario para el logro de este objetivo. ¿Tú piensas entonces, Juan Luis, a partir de esta situación, de estas circunstancias políticas que se están dando, que el Estado, como muchos lo venían pensando desde los 90 con el tema de Consenso Washington, de los 80, ¿no? 80 con Consenso Washington, el tema del neoliberalismo, la disminución, la reducción del Estado, mientras menos participe el Estado en los temas de tipo social y demás, es mucho mejor. Pudiéramos decir que eso ha llegado a su fin y que ahora comenzamos a ver la necesidad de un Estado más fuerte, que participe más en los temas sociales, que haya una mayor intervención del Estado en la economía. Vamos a ver eso de aquí en adelante. Yo creo que estamos en la víspera de una nueva era a nivel social, a nivel político, a nivel geopolítico incluso, porque, miren, el caso, por ejemplo, de Perú. Y a nivel industrial, agrégalo, Juan Luis, con relación a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que va a cambiar todo. Todo. Y los países que no lo tomen en consideración van a tener una situación muy grave, muy grave desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Sobre todo, yo creo que estamos frente a un nuevo paradigma que está siendo muy impulsado por la sociedad civil. Y yo decía sobre el caso de Perú, por ejemplo, que es un caso que me llama muchísimo la atención porque en menos de 5 años ya han tenido 4 presidentes. Comenzando en el año 2016, cuando el presidente en turno, él renunció por las acusaciones de corrupción de Odebrecht. Y quien tomó su lugar fue Vizcarra, que era vicepresidente. O sea, al presidente que acaban de destituir mediante una orden parlamentaria que se titula moción de vacancia por incapacidad moral. Este era el vicepresidente de la administración del presidente que estaba en turno en 2016. Él asume la presidencia y sucede que abren un proceso de investigación porque el señor fue alcalde. Unos años anterior fue alcalde en una de las ciudades y las acusaciones están en que hubo un tipo de soborno justamente para unos procesos de licitación y de construcción de $600,000. Más 40 otras acusaciones que se han abierto en el proceso en contra de él. Entonces, la sociedad una vez más demandó una transformación, la sociedad una vez más
demandó respuestas y lo llevó al Congreso. ¿Qué pasa con el Congreso del Perú? El Congreso, porque nosotros aquí en República Dominicana, pensar en una destitución de un presidente desde el Congreso es como que nunca ha pasado y como que un poco difícil. Lo que pasa con el Perú es que tienen un sistema parlamentario de una sola cámara, Entonces, que también es similar. Hay que decir ahí que son 100 y allá son 28 millones de personas, 120 Exacto. creo, 28 millones de personas, lo que indica que el costo del Congreso en Perú es probablemente unas cuantas veces menos que el costo del Congreso dominicano, y además ellos son más ricos que nosotros. Eso es así. Y este mismo sistema está en Venezuela y también está en Ecuador. O sea, ellos solamente tienen una sola cámara. Y esto de una forma u otra facilitó el proceso de la destitución de este presidente. Porque al tú no tener que pasar hacia la otra cámara para que se vuelva constitucional lo que tú estás solicitando, entonces es muchísimo más fácil. Y súmenle a eso que el Congreso estaba en contra de Vizcarra, estaba en contra del presidente, o sea, él no tenía una bancada política representada en el Congreso. Y para que tengan una idea más clara, para usted presentar una moción de esta índole en Perú, usted tiene que tener al menos el 20% de la aprobación de los diputados del Congreso. Para ser admitida, tiene que tener al menos el 40%. Y para pasar esa moción, usted tiene que tener el 66% del Congreso. El 66, creo que vamos a una pausa. No, dale. El 66% del Congreso a favor de esta moción y nada más y nada menos votaron, escuchen bien, votaron 105 diputados a favor de esta moción. Sin embargo, o sea, para destituir a Vizcarra. Sin embargo, Juan Luis, hay que observar que el pueblo no le dio el respaldo al Congreso en esta ocasión. Pasó algo un poco complejo. Ahí entra justamente. Habrá que ver qué pueblo, ¿verdad, Juan Luis? Exactamente, ahí entra la polarización de la sociedad. Claro. Ahí entra la polarización de la sociedad. Entonces, esto es algo que tiene doble filo. Claro. Está bien que la sociedad proteste, está bien que la sociedad, ojo, nota, no se ha presentado una argumentación formal todavía, o sea, con pruebas. O sea, está todavía en un proceso judicial. Entonces, está bien de que nuestras sociedades protesten, está bien de que nuestras sociedades alcen su voz, pero hay que ser muy cuidadosos porque lo que está pasando en nuestros países es que los sistemas políticos se están debilitando a un nivel muy acelerado, muy acelerado. La gente bien. No cree en Juan Luis, políticos. Vamos a hacer algo. Cuando volvamos de esta segunda pausa, vamos a retomar ese último punto que tú señalas, que el sistema político latinoamericano se está debilitando. Y yo te voy a hacer la pregunta desde ahora. ¿Qué puede implicar para una región y sus países, desde lo individual hasta lo colectivo, la debilidad del sistema político? Con Juan Luis Contreras, luego de esta pausa comercial, encontraremos la respuesta ideal, como nos ha demostrado ahora tal cual internacionalista que domina el tema. Quédese con Conexión Global RD. Volvemos en breve. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Conexión Global RD, ya en nuestro tercer y último bloque. Manuel Escalante, Víctor Tineo, y hoy tenemos un filete de invitados por segunda vez consecutiva, el internacionalista Juan Luis Contreras, que nos enseñó que un internacionalista tiene que tener nociones de economista, abogado,
politólogo, o sea que no es simplemente un título, ni que sabe de relaciones internacionales. Yo le preguntaba a Juan Luis, a propósito de que evidentemente el sistema político de los países en desarrollo, incluso tenemos ahora mismo un modelo de Estados Unidos que es el modelo ideal para la región, que tuvo su crisis, todavía no se sabe en qué va a parar. Trump dice, por ejemplo, que si el colegio aprueba a Biden, él lo aprueba. O sea que todavía, aunque él mandó a que las comisiones se reúnan para el cambio de mando, no es que él está cediendo. Y en Estados Unidos eso nunca se había visto, sobre todo en los últimos años. O sea que la debilidad del sistema político pudiera estar trascendiendo a las regiones subdesarrolladas o en proceso de desarrollo. Juan Luis, ¿qué y en qué se puede convertir una debilidad del sistema político latinoamericano regional y local? Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Manuel. Mira, yo sabía que Donald Trump veía este programa, porque ¿Sí? justamente a mí me pareció vale. yo sabía que Donald Trump veía este programa, porque a mí me pareció muy curioso que justamente nosotros estábamos hablando sobre este proceso, sobre las consecuencias, sobre los mecanismos que hay, si él no quiere la dejar latinoamericanización, ¿te acuerdas que utilizamos ese concepto? Sí, latinoamericanización. Así es, y unos días después él sale diciendo, bueno, al menos admito un proceso de transición. Y dije, bueno, valió la pena el programa. Sí. Bien. ¿En qué se puede convertir para cualquier región, país, comunidad, una debilidad en el sistema político? Señores, la gente no ha entendido lo que es el sistema político. ¿Qué puede pasar, Juan Luis? Yo le agregaría ahí que cuál es el impacto del riesgo político para el desarrollo de una nación. Así es, miren, yo no veo, yo entiendo estos procesos sociales que se están dando desde la sociedad civil, porque lamentablemente la historia que nosotros tenemos nos indica que esta debilidad de los sistemas políticos se debe mucho al mal accionar de muchos hacedores de políticas públicas. Exactamente. Entonces, hay un sentir de cansancio, ya el juego cambió. El juego cambió y muchos políticos tradicionales no lo han querido entender y siguen con sus prácticas mañosas, y hay una comunidad desde que el muro de Berlín cayó. Tenemos ya una nueva generación que es la que está al frente, esa generación millennial que no tiene miedo, que no tiene compromiso, que sabe inglés, que está preparado, que se puede ir a otro país. Ya no es la comunidad de mi papá y mi abuelo, que hasta te vivían llenos de temor. Ya no hay miedo. Es una sociedad nueva. El mundo cambió. Perdona que te interrumpiera, Juan Luis. Sigue por ahí. No hay problema. Y sí, así, yo entiendo muy bien esto, que se estén dando, yo entiendo los reclamos, que son muy oportunos, pero yo siempre voy a hacer un llamado hacia lo racional, hacia lo ecuánime, hacia lo pensado. No podemos, el equilibrio. A mí no me gustan los extremos, por eso yo creo que eso lo comenté, yo soy de centro y yo veo qué es lo que más conviene, cómo podemos aplicar. Yo soy centrista también, Juan Luis, lo confieso. Yo creo en lo mejor de ambos extremos, punto. Sí, porque como yo le había indicado, si no sabemos dirigir este proceso de transformación de la sociedad, se va a convertir en un arma de doble filo. Vamos a tener transformaciones, pero ¿a costilla de qué? A costilla de violencia. Vamos a tener transformación, pero vamos a tener criminalidad, más criminalidad. Crisis en crisis. De crisis en crisis. O sea, señores, esto es algo muy delicado. Perú es el país con más muertes per cápita a nivel mundial por el COVID-19. Entonces, y tiene un sistema político totalmente debilitado, totalmente fraccionado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dirigir políticas públicas con un sistema político que no funciona, atendiendo a las exigencias de los grupos?
Entonces, esto es muy delicado porque justamente el legislador, el diputado José Horacio, él hizo pública un pensamiento, una inquietud que él tiene. Y la pregunta fue esta, el enunciado fue este. Ya es momento de comenzar a hablar sobre la relevancia del Senado, si realmente necesitamos un Senado en la República Dominicana. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque al yo estudiar el caso de Perú, por ejemplo, cómo una moción pasa así tan rápido, porque simple y llanamente el Congreso es de un partido opuesto al que el presidente representa. Y, la, y el punto de esto es que también nosotros, como sociedad, nos casamos con los partidos políticos. No hemos entendido que el poder tiene que estar equilibrado. No hemos entendido de que no es viable seleccionar a un Congreso que pertenezca al mismo partido que el presidente. No estamos muchas veces con el nivel de conciencia para votar por propuesta, sino que votamos por la tendencia. Y mira, Juan Luis, que en las elecciones pasadas se dio un poco, diríamos que no tanto como el país necesita, pero sí se rompió mucho el partidismo. De hecho, José Horacio, que tocaba mencionar, es uno de los ejemplos que tenemos visible, igual que en los ayuntamientos, nuevos regidores, juventud, que es bastante interesante. Yo escuchándote, Juan Luis, me llega la palabra que yo amo, institucionalidad. Y escuchándote observo que definitivamente esa palabra, Víctor, también la tiene muy atesorada. La institucionalidad no puede ser comprometida por ningún tipo de causa. Entonces, cuando no hay educación, no hay profundidad, no hay pensamiento crítico, no hay objetividad, entonces se expone la institucionalidad. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad partidaria sin exponer lo democrático y viceversa? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad democrática sin que afecte? Parecería que es una locura, pero hablamos de una institucionalidad democrática que debilita un sistema, entonces eso no es institucionalidad democrática. ¿Cómo poder equilibrar eso? Yo creo que todo empieza con la educación. Todo empieza ahí con la educación. Nosotros, y es esto, porque el modus operandi que hemos visto, que hemos aprendido incluso y que no ha permeado en muchas ocasiones, ha sido todo lo contrario. ¿Qué significa activismo político? Exacto. ¿Activismo político significa caravana? No. No. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser un elemento, pero no necesariamente. La podemos eliminar. Es una expresión de la política. Y es una expresión de su desarrollo, que conste. Sí, entonces yo creo que debemos de entender y comenzar por ahí, por la educación, entendiendo los principios de nuestro sistema democrático, entenderlo, porque si no lo entendemos, nos vamos a llevar por las pasiones, nos vamos a llevar por lo que yo siento en el momento. Entonces, esto es algo muy delicado. Y peor aún, Juan Luis, ni siquiera por lo que yo siento, sino por lo que los poderes del momento o los poderes que aspiran paguen para que me induzcan a través de la música, a través de los programas de televisión, a través de la comunicación, porque está demostrado que el que maneja las comunicaciones maneja las masas. Juan Luis, está agotándose el tiempo, pero hay una pregunta a propósito de América Latina que está contemplada en el esquema. Pandemia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a nivel regional de esta pandemia? A propósito de todos los problemas que está enfrentando América Latina. Además, mezclada con crisis política. Sí, realmente las proyecciones para nuestra región son muy alarmantes y nosotros estamos, y hay mucha incertidumbre para el 2021 porque todavía no tenemos el tema de la vacuna en República Dominicana. Y es un tema de mucha incertidumbre en muchos niveles.
pero hasta ahora las proyecciones que nosotros tenemos y que manejamos es que obviamente tenemos que comenzar con el factor económico. Nosotros, los países latinoamericanos y caribeños, dependemos mucho de la exportación y de los servicios. Obviamente, todo esto se vio muy afectado y comenzando por ahí. O sea, nosotros no teníamos, no habíamos pensado ni desarrollado una economía sostenible. No habíamos creado procesos sofisticados, adaptados justamente a las necesidades del nuevo panorama. Entonces, comenzando por ahí, y hablamos entonces también sobre los países de la península con el tema del turismo. No hay forma, con COVID no podemos abrir el turismo a su máxima capacidad. Y nuestro país, específicamente República Dominicana, es líder a nivel de turismo. El sector turismo aporta bastante a lo que es el PIB de nuestro país y así también lo hace para América Latina y específicamente para los países insulares. Y esto es muy importante porque se suma, como bien menciona Víctor, toda la fragilidad a nivel político que se han estado dando en nuestra región. En nuestro país también apenas se está levantando de los procesos que nosotros pasamos y esto es muy alarmante. Esto es muy alarmante y debemos de una forma u otra ir pensando cómo podemos aprender de esta experiencia para no cometer los mismos errores hasta el futuro. Y un punto muy importante a raíz de un análisis que ofreció la CEPAL específicamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los primeros 4, lo cual se están viendo más afectados y vamos a tener un importante retroceso. Y es, como yo mencioné al principio, fin de la pobreza, la reducción de hambre, la salud y bienestar y educación de calidad. Específicamente en estos 4 puntos, América Latina y el Caribe van a tener un importante retroceso. Así que los países un retroceso, Juan Luis, que afecta directamente a la calidad de vida, porque esos son los 4 elementos que garantizan calidad de vida. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo? Con el que menos tiene, por ejemplo. Así es. Así es, nuestros gobernantes de la región tienen que ir pensando, como dije, en soluciones a largo plazo que garantice en primer plano estos 4 pilares de la sociedad. Sí, señor Juan Luis, Víctor. pudiéramos nosotros estar asistiendo a una situación que se pueda llevar por delante los avances que hemos logrado, los pocos avances que hemos logrado en democracia. O sea, pudiera la pandemia llevarse por entre sus pies lo que hemos avanzado en democracia. ¿Está en juego la democracia? Para muchos países sí está en juego, porque tenemos casos de países que incluso han postergado el proceso electoral por la pandemia, cuando ya República Dominicana dio cátedra a nivel internacional, los Estados Unidos y otros países que han celebrado sus elecciones con pandemia. Entonces, sí, hay muchos líderes que de una forma u otra se están justificando con esta situación sanitaria para perpetuarse en lo que es el poder. Y entonces, es así, o sea, yo estoy de acuerdo bueno, corresponde a decirle al pueblo dominicano, latinoamericano, europeo, asiático, que es el momento de que nos empoderemos y defendamos nuestra democracia. No le podemos permitir a nadie que se perpetúe en el poder. No ha nacido a quien se le deba permitir. Con este análisis, Juan Luis, te agradecemos tu presencia. Tú sabes que las puertas de Conexión Global RD siguen abiertas para ti. Agradecemos la gentileza de su sintonía y de compañía hoy a las 10 de la mañana hasta las 11 y le prometemos un Conexión Global RD igual de bueno como que lo tenemos acostumbrado para que juntos sigamos aprendiendo. Hasta el próximo sábado.